Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a temas de actualidad. En esta edición, cercana a la Semana Santa, nos hemos atrevido a reunir a tres representantes de confesiones religiosas, de creencias que conviven con nosotros. Con ellos hablaremos de la convivencia, del diálogo interreligioso. Es el título que hemos escogido para esta edición de temas de actualidad, que comienza, como siempre, con la presentación de nuestros invitados. Saludamos en primer lugar a Miguel Ángel Esnaola, él es delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Bilbao. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda, ¿qué Sacerdote. tal? Eso es. Gracias por estar con nosotros por primera vez. Encantado. Espero que no sea la última, bueno, a y ver, que podamos abordar diferentes cuestiones que son de actualidad, cómo no. Gracias. A su lado se encuentra Silvano Tonón, pastor de la Iglesia Evangélica de Portugalete. Gabón, buenas noches, también bienvenido. Buenas ¿Lo he noches. dicho bien? Sí, ese es el nombre correcto. Sí. Gracias por estar con nosotros, Silvano. Y al otro lado se encuentra Abdelaziz, presidente de la Comunidad Islámica de Recalde, imán de la mezquita de Recalde. Exacto. Muy bueno. Imán, acabado en M. Vamos a ir aprendiendo. También lo dicho, gracias por estar con nosotros por primera vez. También Silvano, ya lo dicho, esperemos que estemos muchas veces juntos para abordar cuestiones que seguro que son de actualidad y de interés para todos nuestros espectadores. Comenzamos, si les parece. Una especie también de presentación más pormenorizada de la creencia. Ya he aprendido que son dos iglesias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, ambas protestantes, y la Comunidad Islámica. ¿Es correcto hablar así, en esos términos? La Iglesia Católica, la más beneficiada, digamos, porque es la mayoritaria aquí, en Euskadi. ¿Beneficiada en qué sentido? Número de creyentes, de fieles. Bueno, digamos que sí que tiene una trayectoria, una raigambre pues más extendida aquí, ¿no? Eso, pues sin duda. Pero vamos, no todo es cuestión de números, así que... Es más cuestión de un mismo Dios, un mismo texto bíblico. Eso creo que es Dios o Mahoma. ¿Es algo común en las tres? Sí, bueno, yo diría que participamos de una vivencia de la trascendencia a la que nombramos Dios como algo esencial, ¿no? Y además participamos también de esa vivencia como un solo Dios, ¿no? Creo que es algo que nos identifica y que nos une, ¿no? ¿Silvano? Sí, creo que es importante hacer algunas diferencias en cuanto a que más que una expresión de una religión, creo que lo que hacemos es una confesión de fe, ¿no? Esa expresión de fe cada uno la va llevando en las maneras que las va entendiendo, ¿no? Nuestra fe la confesamos sobre todo exaltando la persona de Jesús. Ahí es donde más nosotros desarrollamos nuestra fe, y a través de Jesús podemos tener acceso a Dios, ¿no? Y sobre eso nosotros basamos nuestra expresión de fe, en Jesús, para poder tener acceso a Dios, ¿no? ¿Abdel? Pues como musulmanes, pues nosotros creemos que en un único Dios, y creemos que es Dios de todos. Puede ser que unos creen de una forma diferente a nosotros, y creemos que venimos del mismos padres, Eva y Adán. Entonces yo creo que el tema de la convivencia que tratamos hoy es algo, digamos, que nos une, que nos hace, no sé, que nos hace vivir realmente lo que es vivir como, ¿qué se me va la palabra? Es que los vocabularios... Es que ¿Como fieles o como hermanos? Como hermanos, digamos, sí, como hermanos, vivir como hermanos y compartir. Y compartir lo que es, aunque, como he dicho al principio, aunque cada uno cree de una forma o de otra, pero creemos, como ha dicho Miguel, que es un único Dios. Nosotros, como has dicho tú al principio, nosotros creemos en Allah, o Dios, en Dios de Mahoma, y ellos creen en Dios, que es Jesús, pero luego ahí está la diferencia, digamos, pero no es problema tampoco. Entonces, bien, la diversidad religiosa
¿nos trae beneficios? ¿Nos trae problemas? Yo antes le preguntaba a él, ¿es la más beneficiada por ser la mayoritaria, por ser la de mayor tradición? ¿Eso es algo que no, las otras notáis la diferencia? Y no quiero entrar ahí todavía en profundidades, o sea... Hay que ver, entender cuál es la diversidad religiosa, y creo que el Estado respalda la diversidad religiosa y lo apoya. Claro que al ser un Estado, digamos, aconfesional, hay ciertos acuerdos con la religión católica que son notorios y son buenos, porque así creció el Estado, ¿no? Y ha habido un fuerte apoyo y respaldo en cuanto a los principios cristianos en la base del Estado. Cuando empezamos a ver cómo eso puede influir en el desarrollo de un movimiento de fe, como puede ser el evangélico o el musulmán, bueno, puede que en algunos casos no se trate de la misma manera, pero no creo que eso es tan negativo. Lo que sí creo es que se respete de las mismas maneras, ¿no? Que haya, no sé si igualdad, porque no creo en la igualdad en el término porque no somos iguales, pero sí en la equidad, ¿no? Que se trate equitativamente a todas las creencias de fe, como en una democracia en la que vivimos. Miguel Ángel. Sí, yo diría que la diversidad en sí es una riqueza, sin duda, en todos los ámbitos. Y podemos decir que en las últimas décadas también en nuestra sociedad en Vizcaya hemos crecido en diversidad a todos los niveles, de países de origen, de confesiones religiosas, de posiblemente también ideas políticas. Esa diversidad caracteriza nuestra sociedad y nos planta ante un reto, porque la diversidad también requiere de diálogo, de encuentro, de relación y de un situarnos en positivo, ¿no? En qué medida podemos conjugar esa diversidad como algo que nos enriquece, ¿no? Y que nos complementa, no que nos enfrenta ni nos rivaliza. Yo también comparto lo mismo, vamos, que la diversidad religiosa es una riqueza a la población y la sociedad en general. Y no quiere decir que eso es algo, vamos, que se consigue fácilmente o, digamos, o realmente cómo está la realidad o la actualidad que vivimos ahora, hablando en Vizcaya realmente, o en general en España. Pues hay muchas movilizaciones, hay muchas inmigración, hay más inmigración, entonces antes pues puede haber pues en mi barrio o en mi pueblo pues una creencia solo, o el católico que va a la iglesia y tal, pero al día de hoy pues esto va más rápido, con una velocidad muy rápida, hay más creencias, hay una mezcla, digamos, de culturas, y entonces esto no es una cosa fácil, digamos, no es una cosa, digamos, que el día de mañana vamos a decir que todo se convive y todo se respeta, pero es una cosa que hay que trabajarlo día a día y abrirnos uno a otro y, vamos, y aceptar al otro. Sí, pero hay un término que ninguno ha utilizado, que es el miedo a lo diferente en la propia sociedad, que eso también ocurre. Sin duda. Entonces, sin duda. eso es. Comentaba Abdel que cada vez se nota más pues esta diversidad religiosa o de culturas o gente pues más inmigrantes, y eso está trayendo también pues un poco el miedo a lo que no estamos acostumbrados. Sí, lo desconocido. Sí. Hay un gran temor en España, en lo que me ha tocado vivir en estos años que estoy aquí, es que hay más temor a exteriorizar la fe. No tanto a lo desconocido, sino que me ha tocado estar con personas que son nativas de aquí, del País Vasco, y que sienten temor de expresar su fe, ¿no? Me dicen, yo me considero cristiano, pero ante la sociedad me cuesta muchísimo exteriorizarlo, ¿no? Sí. Y de esa manera veo de que eso puede afectar no a las diferentes modos de confesiones de fe, o la musulmana, o la católica, o la evangélica, pero sí yo veo que afecta a la verdadera expresión de las personas, ¿no?
que aquellos que quieren expresar su espiritualidad de algún modo se sientan cohibidos a hacerlo por el que dirán los otros. Yo creo que eso es una mayor amenaza. Pero también teniendo en cuenta que la expresión de la fe, aquí, igual hablo a título personal, y no lo compartís, se ve más como algo privado, personal, y lo que representáis vosotros es un espacio público, de congregación, de reunir a los... Entonces, a lo que dice Silvano, pues seguramente se contradice también un poco pues, lo que piensa la sociedad o lo que acabo de transmitir yo, que no sé si lo compartís. Claro, sociológicamente venimos de periodos en los que la religiosidad se vivía de cara afuera, incluso ejercía una presión para que eso se viviera. Prueba de ello es que la gente que va a las iglesias, en el caso de las católicas, que es un poco lo que conozco, es gente mayor. Sí. Ahora, ciertamente que ya no estamos en esa época, ¿no? Pero también es un riesgo replegar la vivencia creyente al ámbito meramente privado, porque todos nosotros, tú también, somos seres sociales que nos relacionamos, que tomamos decisiones de diverso tipo y que tienen su incidencia en la convivencia, en la relación, y también la fe tiene una proyección a ese nivel, ¿no? Por lo tanto, no hay que tener temor cuando es desde una actitud de diálogo, de relación y no de imposición, ¿no? Y también hablamos de... Yo creo que la realidad que vivimos, hay también un ataque, no sé cómo llamarle, pero ese de antirreligión o anti la creencia. Entonces eso sí o sí... no sé, te hace vivir sin miedo de practicar tu creencia con libremente entonces yo creo que lo que vive la sociedad en día de hoy, con lo que se ve en los medios de comunicación y aparte de eso en los programas que hay o las políticas que hay culturales y tal, pues yo creo que va más, no voy a decir antirreligión, la gente es más libre, digamos, que optamos por unas personas más libres, no... Entonces yo creo que eso también afecta, ¿no? Afecta a lo que estamos diciendo, ¿no? A lo de que uno exprese o que uno practique su creencia con libertad, vamos, con toda la libertad. ¿A una mezquita cuántas veces va un creyente? Debe de ir 5 veces al día. Debe ir 5 veces al día. Que son los 5 rezos, esos del amanecer. Exacto, sí, los 5 rezos de amanecer, y luego del mediodía, luego de la tarde, luego cuando anochece, luego por la noche. Son 5 veces al día. Vamos, debe de ir, pero la obligación, si él está cerca de la mezquita, tiene la obligación de hacerlo en la mezquita. Se puede, claro, si no tiene compromisos. 5 veces al día, ¿eh? ¿Cuántas veces en la Iglesia Católica y cuántas en la Evangélica? A ver. Bueno, yo diría deber ninguna, ¿sabes? Que no es una obligación, ¿no? Pero sin duda el domingo, ¿no? Ya sabemos que es el día especial, ¿no? Luego, entre semana también se puede ir, pero te la encontrarás muchas veces cerrada. Igual porque está vacía, ¿eh? Sí. ¿Y en la Evangélica? Sí. Bueno, lo que sí apuntamos a que esta profesión de fe sea algo experimental, diario, continuo, ¿no? Creemos que la relación con Dios no es algo que tengo que ir a un lugar o hacer ciertas liturgias para comunicarme o tener una relación con Dios. Las 24 horas del día creo que podemos estar en comunión con Dios, y eso es bueno, ¿no? Porque si bien no hay una dualidad, que yo tengo vida pública y vida religiosa, ¿no? Somos un solo ser, entonces yo en todo momento debo vivir mi espiritualidad. Cuando voy a una iglesia o a una mezquita, o cuando estoy en un lugar público, cuando estoy con mi familia, las 24 horas, aún en la soledad, debo expresar mi espiritualidad. No hay dos caras en la vida de las personas.
¿Has ido alguna vez a la Iglesia Católica o a una mezquita? Mezquitas pocas he ido, pero a Iglesia Católica sí, muchas, y muchas veces. No tengo problema. Sí. ¿Y vas a contestar? Lo de rezar 5 veces, digamos, la mezquita no quiere decir de que no tenemos una vida social, o yo creo que... Casi que nos queda tiempo, entre el trabajo, las labores de casa... Si estás trabajo, lo puedes hacer en el trabajo. Me refiero, yo por ejemplo, estoy en casa y llega la hora del rezo, tengo la obligación de irme a hacerla en la mezquita. Y hacerla en grupo, no solamente rezar cuando digo que hay que ir a la mezquita a rezar las 5 veces, es rezar en grupo. Entonces uno puede rezar solo. Y cuando llegamos al rezo, uno puede estar rezando todo el día, recordando a Dios. Pero hay unas 5 oraciones que tenemos que hacer exclusivas, esas no las tenemos que pasar. Vale, por eso, y vida social la tenemos que tener, porque si no... ¿Y los jóvenes también lo hacen? Todos. Es que hablamos muchas veces de que la religión, y lo comentaba también a lo largo del programa, que al menos la católica parece que ha quedado relegada a las personas más mayores. Entre los jóvenes pues hay otras prioridades, digamos, y el tema de la religión, pues bueno, hay un efecto, digamos, contrario, podríamos hasta llamarlo, de rechazo, podríamos decirlo. No sé si el resto lo veis, igual más en la católica, no lo sé en la evangélica, y quizás la musulmana es la que lo lleva un poquito más a rajatabla, por permitirme una expresión. No lo sé, corregirme de verdad, porque lo estoy viendo desde fuera y entonces pues son aportaciones personales que estoy haciendo. En nuestro caso, llegar a las personas mayores cuesta un poco más, porque vienen con tradiciones de los padres, de los abuelos. Entonces hay hasta como un temor, ¿no? Como que parece que queremos forjar un cambio de religión, y no es nuestra idea hacer que nadie cambie de religión. Lo que siempre estimulamos es que la gente tenga un acercamiento mayor a Dios, ¿no? En todas las expresiones, no hace falta un cambio de religión. Dada esa rigidez que nos encontramos con la gente mayor, vemos que con los jóvenes, o la edad, o yo puedo considerar joven, ¿sí? Vemos una mayor apertura al diálogo, ¿sí? No a ser adeptos, porque no buscamos adeptos, pero sí a poder confrontar, dialogar, cómo expresar la fe, y ahí yo veo que tenemos un poquito más de llegada, que a lo mejor, no sé, con los católicos sea diferente, no sé. Sí. Yo voy con cierta regularidad a rezar también con mis hermanos evangélicos, y sí que me llama la atención el que sus comunidades, sus asambleas son más jóvenes, y también que hay más personas inmigrantes que en nuestras iglesias. Eso es así. Bueno, por otro lado, me estoy acordando, el sábado a la mañana tengo una reunión con 4 jóvenes de Carranza, donde estoy ahora de párroco, que se van a casar este año ¿no? por la iglesia, y que bueno, lo hacen totalmente convencidos de lo que van a vivir. Entonces no hay que olvidarles tampoco a esos jóvenes, ¿no? que se acercan y desean. Llegados a este punto, a ver cómo definimos lo que es la convivencia interreligiosa. ¿Qué es y cómo se consigue? Que es un poco el título del programa de hoy. Como queráis, ¿eh? Sí. Desde el punto de la religión que represento, es que nos llama muchas veces Dios en el Sagrado Corán de que tenemos que aceptar a otros. Aceptar a otros, no solamente cuando me refiero a otros, es que a otros que creen en otra cosa, que no solamente como nosotros en la misma creencia. Y eso es algo fundamental en nuestra religión. Y hay un acuerdo, hay un pacto que se llama Pacto del Medina, que se hizo en la época del profeta, que cuando la ciudad que ahora se conoce como la ciudad del profeta, el Medina, un pacto que, en ese pacto, se hizo en una época donde hay una diversidad religiosa y diversidad de cultura, donde abarca ese pacto, todos los derechos de las minorías, que eran todas minorías en aquellos tiempos, que se hizo en aquella época del profeta, y eso es algo que defiende nuestra religión siempre, eso de aceptar al otro
respetar el otro, vamos, en sus creencias. Y vamos, no es cuestión de que tengo que aceptar solamente o abrirme al que cree como yo, no, sino al otro mismo, al que cree de frente a mí. Además, yo creo que es un derecho humano, vamos, que un ser humano tiene, vamos, en nuestro, yo creo que lo compartirán todos los compañeros también, que la religión no viene en contra de lo que quiere el ser humano o por los deseos del ser humano. Creo que el ser humano tiene el derecho de elegir, y cuando elige, pues tenemos que respetar lo que ha elegido, lo que ha cogido, no sé. Sí, a ver. Sí, yo diría que precisamente por nuestras convicciones creyentes tenemos una responsabilidad extra de apostar por la relación, la convivencia, el diálogo. Dios mismo nos lleva a ese camino. Es cierto que cada religión, cada creencia tiene sus acentos, sus aspectos pues bueno, más destacados, y ahí hay una pluralidad, pero también esa pluralidad trae una riqueza, como decíamos antes. Luego, eso digamos a nivel de fe, a nivel creyente. Creo que el rostro de Dios en lo que es también de inaccesible o inconmensurable lo llegamos a percibir mejor juntos que separados, ¿no? Pero luego está la convivencia a nivel social, a nivel de ciudadanos, ¿no? Y ahí también creo que tenemos una responsabilidad muy grande de encontrar y concretar caminos de participación ciudadana, de colaboración, de afronte de retos que podamos tener, de injusticias o de derechos que hay que defender y por los que hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es importante que lo concretemos. Sí, escuchamos a Silvano y luego os hago partícipes de unas notas que tomó cuando se estaba escuchando. Adelante, Silvano. Bueno, hago más hincapié en la parte final de lo que estabas diciendo en cuanto a cómo en la convivencia podemos dar aportes de superación o de mejoramiento de la sociedad. Creo que la convivencia por convivencia en sí no tiene propósito, ¿no? Creo que como distintas expresiones de fe, a veces confundimos, siempre digo, los medios con el fin, ¿no? Creo que la expresión de la fe es parte, es buena, es personal, pero es un medio. El medio para llegar al fin, a la finalidad, con el propósito de poder aportar y ayudar a los que más están necesitados, a los que están en situación de emergencia, a aquellos a los cuales podemos, a través de la expresión de nuestra fe, poder ayudarles, ¿no? Y creo que allí habría una convivencia real, ¿no? Porque estamos juntos, pero no solamente porque estamos juntos, sino porque tenemos un propósito. Y creo que es allí donde tenemos que aunar más fuerza. No en la convivencia de respetarnos nada más, sino que en esta convivencia es crear aportes y herramientas para mejorar la sociedad en que vivimos, para asistir a los que están más necesitados, más olvidados. Creo que allí hay mayor convivencia, en donde sea con un propósito práctico, no para el bien propio de nosotros, los religiosos, sino para aportar a la sociedad. ¿Me permites, sí, ¿cómo no? Yolanda? Creo que ha sido este lunes que el Papa Francisco ha recibido una delegación taoísta, una religión, y les decía que esa relación entre nosotros nos lleva a mayor humanidad. Yo creo que es una clave importante. Sí. Más humanidad enriquece, pero sin embargo, a nivel social, a nivel de ciudadanos, la convivencia la hacemos entre iguales. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se puede llevar una convivencia interreligiosa, una integración real? Seguramente Abdel, su familia y su entorno se relaciona con musulmanes. En el caso de Silvano, igual también entre evangélicos. Y lo mismo en el caso de Miguel Ángel. ¿Es así? No. Vale, me alegro saberlo. Es un mundo utópico. Y un poco
sectarizado, ¿no? Sí, Lo que pero quizás, pero quizás no. en la realidad de la calle o del grupo es Sí. así. O sea, el grupo Bueno, entre quizás, iguales. sí. Hay conceptos que son, creo que un poco errados, ¿no? Parece que nosotros lo que tratamos es captar a personas, lavarle el cerebro y hacerlos súbditos, ¿no?, de cierta religión. No es la idea, es, por lo menos en nuestro caso, es gente que convive, que trabaja, que son maestros, que son profesores, industriales, profesionales, y lo único que hacen estas personas es canalizar su vida o llevar adelante su vida a través de sus expresiones de fe en Jesús o en nuestro caso, ¿no? Pero es una manera de ellos encontrar herramientas para llevar su vida adelante. Sí, pero cuando esa persona, o un musulmán, o incluso un religioso practicante, sale a la calle y le preguntan, o lo dice, igual se encuentra con un muro enfrente. Es decir, prefiero no decir que soy musulmán, o que soy evangélico, o que soy católico practicante, porque me van a rechazar. Yo creo que al día de hoy ya no se ve tanto eso, y no creo que la gente es tan... Yo al nivel... Como que lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Un poco. Vale, sí, claro que No, sí. yo creo que la gente ahora es más abierta, yo creo que es más abierta, y no sé, yo hablo desde mi experiencia personal y luego de mi familia. Mi mujer se relaciona con no musulmanes, con cristianos, con otros que no son cristianos. Entonces tiene una vida y con laicos que no creen en nada. Y, vamos, una vida normal y corriente, vamos. Y tampoco no hay, yo creo que ya no sea, vamos, igual, sobre todo en nuestra creencia ahora que hay mucho los musulmanes, igual algún joven pues igual dice que mejor no aparezca con un aspecto musulmán y tal, porque con lo que se ve en los... Sí. Luego os preguntaré el tema del fundamentalismo y todo. Igual, pero yo creo que a nivel general no hay problema en ese sentido. Yo creo que pues si él no tiene problema, los demás menos, ¿eh? De todos modos, claro, estamos aquí también personas quizás especialmente sensibilizadas. Sí, eso es con un cargo, digamos. Con eso, sí. Por eso incidía en la responsabilidad que tenemos a la hora de crear puentes, de eliminar miedos, ir trabajando pues esos prejuicios que sin duda todos llevamos, yo también llevo, ¿no? Y que dificultan la relación, ¿no? Y para eso es fundamental que convivamos. Yo, si me permites, te cuento una cosa personal que he vivido y que para mí ha tenido mucha importancia, ¿no? Hace 3 semanas que ha fallecido mi madre. Y eso, sí, gracias. No, lo digo porque eso ha supuesto, ella vivía en Pamplona y he tenido que estar unos días allí. Y teníamos previsto organizar un encuentro con la comunidad musulmana y tal, y bueno, pues no ha sido posible, pero yo sé que ellos han rezado también por esa situación. Y de igual modo, ¿no?, con hermanos evangélicos, participan de un momento así, ¿no?, como algo importante. Eso es algo que, digamos, permite un nivel de comunión entre nosotros que ya te sitúa diferente ante, ¿no? Ya no soy yo y el otro como diferente y distante, sino va creando un nosotros, aunque no sea un nosotros que hace todo igual, no, hay diferencia, pero esa diferencia no es impedimento para el nosotros. Es importante, esta mesa ya habla de convivencia, ¿no? Creo que haría falta o sería necesario tener más mesas abiertas en donde nos podamos convivir, ¿no? Para hacer la convivencia, como hemos dicho, se construye, tenemos que aportar para la convivencia. Es el diálogo. Necesitamos estas mesas, no en donde ninguno de nosotros va a venir a tratar de tomar tajada, pero sí de aportar, ¿no? Porque cada uno la ve de diferente manera y juntos construimos un ambiente, una convivencia sana y sobre todo en favor de la sociedad. Entonces necesitamos estas convivencias, como te mencionaba antes de iniciar el programa, me he comunicado en un par de oportunidades con el Ayuntamiento de Portugalete, aportándonos
presentándonos, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos ayudar o a jóvenes con necesidad, adolescentes. Me viene ahora a la memoria ese caso que hubo en Bilbao de adolescentes que atacaron a unos ancianos, y yo me vi muy conmovido con eso, y yo me presenté a ellos intentando de alguna manera podemos ayudar en este ámbito. No de tomar tajada, no es que acá queremos sacar partido, sino de cómo juntos podemos aportar para la sociedad. Por eso creo que es tan necesaria estas mesas para poder llevar adelante la convivencia. O sea, queda fuera eso de mi religión es la mejor. O sea, yo no voy a estar contigo para convencerte de que lo mío es lo bueno. No. Eso en público y en privado, ¿no? Sí. En todos los ámbitos. Vaya por delante que es lo que vosotros tenéis una responsabilidad, pero claro, luego está, digamos, la gente de base, que es un poco la que realmente tiene que hacer esta convivencia y estos diálogos, ¿no? Un poco intergeneracionales. A partir de ahí, ¿somos tolerantes? Claro, vosotros me vais a decir, sí, somos tolerantes con lo diferente, con otras creencias, pero ¿cómo lo veis en la calle? ¿Hay una tolerancia? Hombre, cuando se producen situaciones de gran tensión, de violencia, atentados, ciertamente que eso polariza a la sociedad y hace que lo mejor y lo peor aparezca por ahí, ¿no? Entonces, no cabe duda que sí, hay personas que pueden identificar la vivencia religiosa con esas actitudes fundamentalistas que no traen nada de Dios y traen mucha violencia encubierta en religión, ¿no? ¿Y por qué se relaciona tanto? Y la pregunta es, en todas las religiones ha habido fundamentalismos, lo voy a generalizar, quizás en la evangélica, al ser más moderna, o se desconoce, pero bueno, en la católica y en la musulmana. ¿Cómo se vive o se dice, eso son cosas del pasado, eso son cuestiones minoritarias? ¿Eso cómo lo solucionáis cuando alguien nos pregunta, como es mi caso? ¿Qué pasa con los fundamentalismos religiosos? Creo que habría que hacer ahí un paréntesis. ¿Qué es fundamentalismo? ¿No? Vale, yo me creo fundamentalista, porque tengo una clara convicción de lo que creo, si no, no podría llevar mi fe. Entonces, si yo veo que un concepto de fundamentalismo es tener una convicción clara y concreta de lo que creo, soy fundamental. Ahora, una cosa es ser fundamentalista en tus creencias y otra cosa es cruzar la línea de la agresión, de la violencia, de la intolerancia. No sé, a lo mejor si me estoy expresando para que me entiendan, ¿no? Pero nosotros buscamos que las personas que están dentro de nuestra comunidad sean fundamentales en sus convicciones, ¿no? De que no estamos aquí o no asistimos a una comunidad religiosa porque estamos de paso, de paseo, ¿no? Ahora, una cosa es eso, tener una concreta, plena convicción de lo que creo, y otra cosa es cruzar la línea de la intolerancia, de la agresión y que, bueno, que no lleva bien en ningún área, ¿no? Y en ningún movimiento de creencias o de fe. Claro. Yo quizás, claro, desde donde traías, ¿no?, el término fundamentalismo, yo me remitiría o aludiría más a identidad, ¿no? Yo tengo una identidad cristiana, católica, que me define y me ayuda a ir hacia el otro. El fundamentalismo yo lo interpreto más en ese sentido de una desviación que coartada, digamos, religiosa, busca otros fines que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Y utiliza la violencia. Por supuesto, fines violentos. Sí, está pasando en nuestro, que casi vamos, al día de hoy, lo que está más, visto ahora es lo de que está pasando ahora en el mundo general, lo que ha pasado en Barcelona o lo que ha pasado en otras ciudades de Europa, o que está pasando ahora en el mundo musulmán, el mundo árabe, Lo que se hace ahora en el nombre de la religión no tiene nada que ver con la religión realmente. La religión realmente se define en todas las religiones, sea musulmana, cristiana, evangélica, es paz, es igualdad,
Entonces lo que se hace, yo creo que lo que se hace en el nombre de Dios para hacer daño a la gente no tiene nada que ver con la religión, y yo creo que eso es unos intereses, vamos, que les interesa, vamos, manchar esa imagen. Aquí la pregunta obligada es ¿cómo se combate? Pues se combate, pues lo que ha dicho Silvano, pues más mesas, más diálogo, y hablar más y conocernos más, y esto es una cosa que tenemos que participar todos, seamos las entidades religiosas o otras entidades que sean, políticos, que sean, administrativos. Tenemos que participar todos en esto, y aclarar lo que no es claro, porque muchas veces pues la gente pues ve esas cosas, como he dicho al principio, que ve algún acto, lo relacionan con el Islam o con alguna entidad religiosa. Sí, eso produce un rechazo en general. En general, sí, ya está. En general. Y todo, claro, hasta, y eso claro, eso hace cuando lo tratan los medios de comunicación, la gente ve a la tele y tal, pues si quieres o no quieres, se crean unas barreras entre la gente y la otra, y pues se rechaza. Entonces es más diálogo, más proyectos, como ha dicho el Silviano al principio, digamos algo que es a favor del ser humano, no solamente en el sentido que ha dicho, que es la gente necesitada, no en el sentido necesitada, digamos, que es pobre, que no tiene dinero, es necesitada en todo, necesitada en lo que es en algo espiritual, en todos los sentidos. Es aportarnos algo a la sociedad, aportar y dar esa imagen real de la religión a la gente. Sí. Sí. Yo diría también que esos movimientos fundamentalistas, violentos, traen una visión muy parcial de la realidad y que pretende, como desde ahí, comprenderlo todo. O sea, solo hay eso y lo demás hay que combatirlo. Entonces, lo que sea también un trabajo de cultura, fomentar la cultura, el conocimiento, descubrir en tantos ámbitos la riqueza de lo que como seres humanos vamos aportando y descubriendo, y también a ese nivel creyente, cómo vamos reflejando el rostro de Dios desde nuestras diversas creencias. Yo creo que todo eso es un modo en positivo de combatir el fundamentalismo, diría. Pero a nivel, o sea, la gente no es capaz, digamos, de reflexionar a ese nivel, y entonces lo más sencillo es decir, si esta persona o este grupo en nombre de la religión es capaz de hacer esto, ¿qué religión es esa? Esa es un poco la lectura que bueno, luego a nivel de masa podemos extraer. El País Vasco es modelo en eso, ¿no? Esto que estamos hablando es extremismo, que se puede ver en la política, y el País Vasco es modelo de eso, en los deportes, en el fútbol, ¿no? Hace poquito que se ha visto, entonces, pero son extremismos que no debemos repetir ni enfatizar como negativo a todo el entorno, no porque haya extremismo en la política, toda la política sea mala. Lo mismo en los deportes o en la religión. Creo que debemos diferenciar bien, ¿no?, aquellos que son extremistas y que no tienen nada que ver con el movimiento religioso o espiritual que promovemos. Pero sí creo que hace falta estos círculos, ¿no?, en donde podamos quitar, ¿no?, el extremismo del medio y poder llegar a un diálogo. Parece que el extremismo en algunas áreas está positivo, el extremismo en la política o en el fútbol o en el deporte, pero en la religión no es igualmente rechazable. En política, así como se tiene que tratar el extremismo en todas las áreas, creo que el movimiento espiritual religioso también necesita ser tratado, y en estas mesas donde se debe tratar. Pero en el caso, por ejemplo, ahora de la religión islámica, tiene que hacer un doble trabajo en ese sentido. Dice, pues es que encima ahora me tengo que justificar de algo que mi religión
no, mi creencia no lo reconoce, no aparece en ningún lado. Pues es verdad, vamos. Y realmente, bueno, yo creo que de los pocos programas donde aparecen, vamos, los representantes de los musulmanes, yo creo que este es de los pocos programas donde aparece una cara que representa a los musulmanes de que no ha sucedido nada. Porque realmente casi cuando aparece un representante de los musulmanes es cuando, para desmentir algo, sí, o de que o condenar o algo. Atentado, sí. Esto lo he comentado varias veces con Miguel. Entonces, yo creo que esto es un trabajo de todos. No es solamente de la comunidad musulmana. Es un trabajo de todos, lo que he dicho, de que a nivel si hablamos de Bilbao, es una responsabilidad del ayuntamiento, una responsabilidad de las cadenas de medios de comunicación, es realmente dar esa imagen a la gente, digamos, que la religión musulmana no tiene nada que ver con lo que está pasando, o con como han dicho, que puede aparecer algún medio loco, entre comillas, y puede hacer algunas cosas, o declararlo como si es en nombre de Dios, y como musulmán, pero eso no nos representa en nada, absolutamente en nada. Yo también pienso, sí, como dice Abdel, que es cosa de todos. Y ahí, Yolanda, pues tú también estás haciendo tu trabajo, ¿no? Para facilitar esa convivencia con los telespectadores, también, ¿no? Esa atención a lo que podamos dialogar aquí. Y ahí, por eso es fundamental como el atrevernos al encuentro y a la relación, ¿no? Porque es como dar ejemplo. Sí. A mí ya me pueden contar que este y que lo otro. Yo conozco a Abdel, conozco a su familia y les quiero. Y desde ahí yo tengo un acceso, considero, mucho más profundo y verdadero que lo que me puedan contar de algo que ha pasado por aquí y por allá, que, como digo, con una coartada religiosa que no es tal, pretende justificar actos que son condenables, ¿no? y para nada justificables. Sí, Silvano. Sí, bueno, pero creo que la vida práctica es la que nos tiene que hablar por nosotros, ¿no? Donde llevamos adelante esa convivencia, se ve, ¿no? Mis hijas, sus mejores amigas, es musulmana, ¿no? Y yo lo veo muy bien, lo tolero, lo promovemos, y eso facilita la convivencia y mostrarle a los otros de que no solamente hay tolerancia, sino que hay empatía, ¿no? Y juntos podemos trabajar en ello. Necesitamos de estos espacios para poder seguir desarrollando. Y, por ejemplo, la convivencia interreligiosa, cuando no hay ahora unos focos y unas cámaras delante, ¿cómo la habláis? ¿Cómo la fomentáis? Lo digo porque también me gustaría, alguien, no sé si era Silvano, que hablaba de los políticos, ¿no? Entonces, ¿los políticos fomentan, crean espacios de interrelación? O dicen, bueno, como es un tema religioso, no voy a entrar. No sé, es una doble pregunta ahí. Por una parte, la vuestra, vale, vamos a reunirnos y vamos a crear unas directrices de cómo fomentar la convivencia interreligiosa, y por otra parte, si acudís a los ayuntamientos o a Diputación o a entornos muy políticos, ¿qué os dicen? ¿Qué respuestas os dan cuando queréis hacerlo? Yo creo que el Ayuntamiento de Bilbao ha dado un paso adelante en ese sentido. Sí. Digamos que hay que organiza cada 3 meses una mesa redonda que une a muchas entidades religiosas diferentes. Y se debaten, la verdad, unos temas que son muy interesantes, y yo he estado una vez, pero estoy invitado a la siguiente, y es muy interesante, Lo último que hemos debatido en esa mesa y llevarlo, hemos dicho que vamos a llevarlo a nuestros centros, y es el tema de cómo puede ser una persona ante rumores, al diario, porque eso es un tema que nos toca también. Yo creo que como estos pasos, yo creo que son muy importantes. Sí, creo recordar que hay varios ayuntamientos que llevan campañas antirrumores, sí, además que los llaman así. Sí, vamos, yo también participo de esa mesa en el Ayuntamiento de Bilbao, y es un espacio interesante de convivencia ciudadana, ¿no? Luego, pues sin duda, ¿no? En nuestras comunidades hay también, como poder, no sé, buscar espacios de convivencia, de encuentro,
puedo traer ejemplos. Vamos, hace mucho estuve con Máximo, que es un pastor también, ¿verdad?, que está ahí en Bilbao, en Baracaldo, en la zona de Baracaldo, sí, y con su comunidad rezo y me siento totalmente hermano, ¿no? O en la comida de Navidad también, ¿no?, pude compartir con algunos Hay unas campañas navideñas, eso, que son mesas, sí, claro, que vas a una mesa diferente y, bueno, compartir con ellos esas fechas, sí. Yo no sé si Silvano también lo que dices de esos. tus hijas, ¿no? Vamos, eso es que es... Es que lo oyes, además dices, y es como tiene que ser, porque ya estamos en una comunidad integrada, pero cuando lo escuchaba también decía, ¿cuántas veces habéis oído eso de que la religión impide la integración? Bueno, pero es que la sociedad está llena de mitos. Y a veces, de frases hechas. Sí, y luego hasta nos las creemos. Estamos en la era de la posverdad, ¿no? Y nos creemos nuestras propias mentiras, lamentablemente. Creo que, volviendo al punto, así como el ayuntamiento a veces provoca estas mesas en donde se puede dialogar y hablar, creo que tal vez hago un mega culpa, ¿no? No somos tan proclives a crear interacción entre nosotros de la manera que ayudaría más, ¿no? Porque, bueno, cada uno está en sus liturgias, en sus programas y cuesta eso, pero sí, habría que no solamente quedarnos con lo que el ayuntamiento nos brinda como mesa de diálogo, sino también entre nosotros tener otro tipo de interacción, no para competir, no para nada, sino para poder dialogar, conocernos, ¿no? y recibir aportes y aportar en la mejora del bien común de la sociedad. Eso es, acudir a la mezquita o a una liturgia religiosa de la Iglesia Católica, pues mira, esto me gusta, o esto no me gusta, que luego os apunto, a ver que para la época, para la despedida, qué os gusta y no os gusta de otras religiones que están aquí representadas. Pero nuestra sociedad es aconfesional. Entonces, a partir de ahí, ¿con qué limitaciones os encontráis? Y hablo de tema educación, por ejemplo, escolar. ¿Tienes hijos? Bueno, en el caso de la religión católica ya sabemos que no. En el caso de la evangélica, tengo 3 hijos. O sea, imán, pastor y sacerdote. Cuando los niños, las niñas van al colegio y dicen, pues, no sé, qué actitud, o sea, ¿puede haber clase de religión? ¿No hay clase de religión? ¿Cómo lo vivís eso? Depende del colegio, porque hay colegios que son confesionales también. Por ejemplo, donde apunté a mi hijo, que ahí no hay clases de religión tampoco. ¿Y eso lo prefieres? ¿Es mejor o peor? Yo de verdad es por la zona, ¿eh? A mí me ha tocado, yo en lo que es la primaria he estudiado, vamos, en un colegio que daban clases de religión. Y yo en esa clase pues bajaba, vamos, claro, como es religión diferente, pues no solamente yo, hay algunos que son niños que sus padres eran ateos y no quieren que sus hijos den clase de religión, pues nos bajábamos a clase de estudio o a la biblioteca a hacer cualquier cosa, alguna actividad que nos hacen. Y tampoco no es, vamos, al ser un niño, pues tampoco no te llama tanto la atención, porque, vamos, eso es una cosa que tú sientes que ellos tienen que hacer esas cosas y tú, vamos, a tu actividad que tienes que hacer en ese momento. Sin darle más importancia que la que le damos luego a nivel de calle, incluso en los medios. Y además, aparte de eso, ahora yo creo que en algunos colegios sí que dan clases de religión musulmana. Y solamente hay unos requisitos que hay que cumplir, que tiene que ver una cierta cantidad de niños, unos, no sé, 13 o 12, no sé cuántos, pero tampoco no es algo... O sea, que no es prioritario ni una exigencia que los musulmanes hagáis a la hora de educar, de tener a unos críos en un colegio, ¿no? No creo. En el caso evangélico... Me voy a meter en un camino escabroso. Bien. Adelante, Silvano. Yo me veo casi en la totalidad, veo de que en este aconfesionalismo que se debería ver en el Estado, en las escuelas, está la religión del ateísmo, si lo pudiéramos llamar religión, y esa avasalla contra todo lo otro, ¿no? Porque tú no puedes ir en contra del ateísmo, ¿no? Y yo creo que eso afecta, ¿no? Y aún mismo dentro de las escuelas vemos que hay esa rivalidad, ¿no? Y yo no puedo decir que soy cristiano en una escuela, pero otros sí pueden decir que Cristo no existe.
Entonces ya ahí genera una problemática social, ¿no? En donde mis hijas, que se consideran cristianas, no pueden decir que son cristianas. Pero sí otros pueden decir que Cristo no existe o que Dios no existe. Entonces, este aconfesionalismo encubre en cierta manera al ateísmo como válido, ¿no? Y eso se puede defender. Es lo moderno. También, ¿eh? Bueno, pero atenta contra la igualdad que a veces se presume, o la equidad. Entonces, yo veo fantástico en que yo no pueda defender mi fe públicamente en una escuela, pero tampoco me gustaría que ocurra lo otro, ¿no? Pero bueno, es la problemática que tenemos hoy, ¿no? Un poco ese acorralamiento de lo religioso a lo privado que decíamos antes, ¿no? Entonces, claro, nos podemos pasar de frenada y convertirnos en fundamentalistas antirreligiosos, ¿no? Es más moderno decir eso, soy ateo, o incluso hay alguno que dice agnóstico todavía, vamos. O sea, igual es una diferencia que debíamos de marcar. Es más raro encontrar a unos chavales o jóvenes que digan eso, soy cristiano, o bueno, el cristianismo acoge también a la religión católica, o que pueda decir públicamente soy musulmán, o yo qué sé, ortodoxo. O sea, parece como que le van a mirar de otra forma, ¿eh? Un poco por ¿eso lo habéis vivido? O, aparte del caso de Silvano, que sí, vamos, que no es ni siquiera escabroso donde te has metido. O sea, podrías haber entrado un poquito más. Claro, pero creo que es válido, ¿no? Porque si ya desde la infancia se genera ese dualismo, ¿no? Entonces no hay una libre expresión. Entonces, si eso en la edad de infantes ya se expresa, cuando llegamos a la edad adulta se genera este extremismo, ¿no? En donde se generan mayorías y minorías, y hoy todo lo contrario, estamos... en el pasado siempre el extremismo, el fundamentalismo se dio de las mayorías hacia las minorías, ¿no? Hoy es todo lo contrario, hay minorías que en su propia defensa están atacando fundamentalmente al resto de las personas, que no importa si somos mayorías o no, eso creo que pasa a segundo plano, pero sí veo de que los que más demandan igualdad no la viven o experimentan prácticamente, ¿no? Ahora, no es porque me sienta menos, ¿no? Pero digo, de alguna manera, si queremos valorar o desarrollar una sociedad en donde haya equidad, haya igualdad, la tenemos que vivir en todos lados. La religiosidad, la religión, la espiritualidad, no tiene razón de ser si es privado. No tiene razón de ser. ¿Tus niñas acuden a clases de religión en el colegio? Es confesional, o sea, no hay clases de religión. Pero yo estaría mucho más contento en una clase de religión católica, en el caso, perdón, ¿no? Pero, porque tenemos una fe muy, muy similar, que a tener una clase de ateísmo o de evolucionismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque prefiero que hablemos o debatamos sobre el Dios o sobre nuestra fe, a pensar o dar por sentado de que no existe eso. ¿Qué es la Semana Santa para cada uno de vosotros? Abdel, ¿se celebra, para empezar? No, nosotros no celebramos la Semana Santa, no celebramos, pero para nosotros es unos días de fiesta para los cristianos y es compartir con ellos esos días y nada más. Tampoco, la Semana Santa para nosotros es algo parecido en el Islam, es cuando ya le quedan todavía unos 6 meses, lo que celebramos como el Año Nuevo, digamos, algo parecido a eso. O sea, el Año Nuevo, pero año natural, quiero decir, en diciembre, ¿no? No. Porque Semana Santa es lo que celebran... es la muerte de Jesús y cuando resucita. Sí. Eso es algo que en el Corán no aparece, ¿no? Aparece... Perdón mi ignorancia, ¿eh? Sí. El Corán en general habla bastante de Jesús y de María, bastante. Y además hasta Jesús está nombrado con su nombre así, más que el nombre de Muhammad, que es el profeta, nuestro profeta. Pero en lo que es Semana Santa celebrarla, no la celebramos nosotros, no la celebramos. Creemos otra forma en Jesús, porque nosotros creemos Jesús que es un profeta de Dios, como todos los profetas.
Y claro, los hermanos cristianos creen que es Jesús y ya está de otra... Es que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, digamos. Ahí ya te manejas mejor, ¿eh? Estoy sudando porque digo, voy a meter la pata en cualquier momento. Creo que con los musulmanes tenemos muchas cosas en común, desde el inicio hasta Abraham. Luego hay un paréntesis, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento. Hasta Abraham, una parte, sí. Pero luego también en Jesús, en Isa, tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y creo que ahí hay un gran valor en donde yo siempre intento hablar o dialogar con los musulmanes, ¿no? Porque Isa, que quiere decir Jesús en árabe, entonces ahí es donde tenemos un punto de conexión, ¿no? Y creo que los principios de la creencia musulmán están basados en eso, ¿no? Y creo que Isa ha sido el que mejor los ha expresado, ¿no? Los ha llevado a cabo adelante. En cuanto a la Pascua, para nosotros es un momento muy espiritual, ¿no? Es una de las bases de nuestra fe, ¿no? Y yo aprovecho siempre, o intentamos nosotros aprovechar este momento en donde la gente hace una pausa para tener unas vacaciones, unos días libres, pero creo que también todavía está en la sociedad el buscar en ese momento una espiritualidad, ¿no? Creo que es muy positivo hacer esa pausa, ¿no? En la vida cotidiana, en donde está todo tan urgente, todo es tan necesario, el trabajo, el cumplir. La Pascua nos da ese momento de pausa, de reflexión y decir, bueno, a ver cómo voy, qué estoy haciendo, qué es de mi familia, cómo puedo seguir adelante. Lo que sí animaría a los que ven y a los que compartimos este programa es que no solo veamos la Pascua como un momento litúrgico, ¿no? En donde hago un rezo, una profesión, una oración, sino ver cómo puedo yo conectarme con ese interior mío que tengo y Dios en la manera que lo tengo, ¿no? Siempre cuando hablo con las personas que tienen temor de que tú lo quieras llevar a tu religión, les digo, no, intenta comunicarte con Dios de alguna manera, ¿no? Aprovecha esta situación. Estamos cercanos a la Pascua y mi invitación es que se puedan aprovechar a acercarse a Dios de alguna manera, desde la manera que tengan, desde la perspectiva que tengan, y Dios se va a revelar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso ya es positivo, creo que Miguel Ángel me ayudará en eso. Sí, comparto totalmente lo que Silvano está expresando, ¿no? Aunque yo creo que hoy por hoy la Semana Santa es un momento de vacación, de ocio y litúrgico cada vez menos, ¿eh? No sé, Miguel Ángel me corregirá. No, es así, vamos. Desde, digamos, nuestras comunidades, las parroquias, las iglesias, sí que intentamos mantener el sentido, suscitar ese encuentro con Jesús, tanto a nivel personal como comunitario. Pero bueno, pues hay, claro, ciertamente mucha gente que aprovecha ese tiempo pues para descansar, lo cual es muy legítimo, pero pues que no participa en nada, ¿no? de ese encuentro personal o comunitario. Sí, no. Salvo las procesiones de Semana Santa, que en Bilbao cada vez hay más y están muy bien. Curioso. Son curiosas, sí. Lo que compartimos también creo que es lo del ayuno, ¿no? Porque en Semana Santa se ayuna también, ¿no? Sí, no se come carne o algo así. Bueno, algún viernes. Eso. Pero bueno, sí. Quizás todo eso como que ha ido perdiendo fuerza entre la gente. Eso es, sí. El cordón de San Blas, lo único que llevamos a rajatabla. Más liturgia, más celebrativo, ¿no? Donde se nota eso. Y luego pues en manifestaciones... pues eso de procesiones o esto... Que habrás visto, ¿no? Sí, bastante. Sí, las del capirote estas. He estado viviendo en Granada y ahí donde... sí. Sí. También las he visto allí en Granada. No, pero aquí también ya empiezan a ser... Ya empiezan, sí, cada vez más, se ven cada vez más, sí. Quizás lo vemos más como algo llamativo, en fin, un poco más folclórico, más que desde un punto de vista religioso. Una pregunta muy breve. ¿Habéis tenido dificultad o tenéis dificultad para abrir centros de culto? Esto va... Bueno... ahora el Ayuntamiento de Bilbao se está poniendo un poquito más estricto en algunas pautas, pero lo cual lo veo positivo, ¿no? Creo que como abrir un lugar de culto o poner un local de comercio o lo que sea, necesitamos cumplir ciertas reglas y eso lo creo que es positivo.
sí entendemos de que esto tiene que ser equitativo para todos, ¿no? Entonces, y tampoco tiene que ser excluyente, ¿no? El Ayuntamiento en eso de Bilbao ha dado buenos pasos, ¿no? Hubo una ley que se quería limitar el área del centro urbano como lugares donde se podrían abrir lugares de culto. Eso ha cambiado y hemos visto una muy buena apertura, lo cual ha facilitado el diálogo que estaban mencionando, ¿no? Sí creo que hay que tener ciertos mínimos, ¿no?, de garantías en donde yo, al expresar mi fe en un lugar de culto, no ponga incómodo a otras personas, y me parecen bueno, pero si hay una buena voluntad, ¿no?, de tratar de llegar a un acuerdo, de tratar de mejorar las condiciones, siempre va a ser positivo. Nos hemos visto en muchas condiciones en donde casi podríamos llamar de persecución, ¿no? Pero bueno, entendemos que si hay un buen diálogo, ¿no?, si hay una buena comunicación, estas diferencias se pueden ir limando y llegar a que cada uno pueda tener un lugar donde expresar su fe. ¿En el caso de las mezquitas? Nosotros creo, vamos, a nivel de problemas así, creo que no hay problemas así tan llamativos, pero lo que es los vecinos igual no aceptan cuando escuchan una mezquita. Todavía una iglesia de Bélgica todavía entra del hueco donde un poco... Pero una mezquita, pero claro, un vecino cuando es una mezquita, pues directamente va a su mente a pensar los atentados, las mujeres tapadas o las... Entonces eso sí... Mucha concentración de musulmanes. Sí, y mucha no sé qué y tal. Y de verdad nosotros en nuestra experiencia, la última experiencia que hemos tenido en Recalde, ningún problema ahí hemos tenido, y vamos, hasta los vecinos muy acogidos, vamos, no ha habido ninguna pega tampoco, al revés, la asociación de los vecinos, todo, porque, a ver, como ha dicho, que hay diálogo, se habla, eso es muy fundamental, muy importante, muy importante. Vamos, yo conozco y he estado en la mezquita, y vosotros tenéis una disposición pues de apertura, de acogida, que favorece muchísimo el que no haya malentendidos, ¿no? Eso es o sea, en lugar de cerrar la puerta a los no musulmanes, permitir el acceso, ¿no? Sí, está muy abierto, vamos. Hace 2 semanas, creo, sí, con la Fundación de Yacuría organizamos, hay compromisos y tenemos proyectos que trabajamos juntos. Han venido más de 22 entre estudiantes y no estudiantes que no son musulmanes. Vamos, una visita a la mezquita, han estado ahí casi toda la tarde, pues preguntando, pues cualquier cosa, las sugerencias que tienen los jóvenes, a los vecinos también. Ha habido puertas abiertas a los vecinos unos 2 días, que cualquier vecino que quiera venir a visitar, pues que venga. Y aparte de eso, con la asociación de los vecinos, pues tenemos cosas que hacemos juntos. Ajá. Sí. ¿Cómo un colectivo más, una asociación vecinal más? Eso sí que es forma de integrarse. Última pregunta. Lo peor lo va a tener Silvano, que es el primero al que le voy a preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de las otras religiones con las que has compartido mesa? Es decir, con la católica y con la musulmana. Bueno, es una pregunta que atenta contra el diálogo y la convivencia. Totalmente, vamos. Esta es de mano en el corazón. Bueno, sinceramente, no hay aspectos en que yo pueda ver negativos de las otras religiones. Sí, que somos diferentes. No quiero ser solamente ¿Qué no te vas a mojar? ¿No? Ay, no te vas a mojar. No, pero entiendo de que cada uno expresa su fe de diferentes maneras, y eso no necesariamente tiene que ser malo o negativo, ¿no? Entonces, porque si no pasaría lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, no veo yo así diferencias que puedan ser negativas, que sin duda no comparto muchas cosas, ¿no?, como ellos quizás no comparten de nosotros. Ahora, sí valoro, por ejemplo, con Miguel Ángel, y hablábamos antes de otro sacerdote que hemos conocido, valoro, sí, sobre todo este deseo de apertura, de diálogo, de compartir, y valoro mucho cómo algunos elementos de la Iglesia Católica están tan involucrados con favorecer al necesitado, ¿no? Como decía también Abdel, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, y yo valoro eso, ¿no? Lo mismo de la religión musulmana, ese aporte que hace en favor de la familia, ¿no? En el vínculo familiar, en cómo
poder tener una familia con una buena identidad y desde esa base poder desarrollarse hacia adelante, ¿no? Pero bueno. A ver si Abdel... Dice lo mismo. No, a ver si es más concreto. A ver, en contra no hay nada en contra realmente. Además, yo creo que se basa todo en el respeto. No, espero que Miguel Ángel diga algo. Se basa todo en el respeto. Yo creo que sí. es respetar a otros y vamos, y eso. Yo creo que ese respeto es todo. Y no, vamos, ver algo negativo en otra cosa no creo que es... No, para mí, no he visto. Vamos a ver, Miguel Ángel. Bueno, yo admiro, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, y Silvano ha insistido, y con toda razón, por eso digo que admiro, ese encuentro personal con Jesús en la vida concreta, no solo en la liturgia, y, por ejemplo, todo lo que favorecen de conocimiento de la Biblia, de la palabra. En la Iglesia Católica hemos dejado eso muy de lado. Estoy generalizando mucho, pero en la actualidad no, pero nos lleváis mucha ventaja y eso es algo que tenemos que aprender y esto, una de las cosas. Respecto a la musulmana, sí. te voy encaminando. Lo positivo, yo creo que tienen un sentido de la trascendencia de Dios, de lo divino, muy fuerte, que se palpa en lo concreto. No hay, así como hemos hablado a lo largo de esta tertulia de esa dicotomía entre lo privado y lo público, lo religioso y tal, en el Islam eso no existe, ¿no? Digamos es que todo es todo uno, ¿no? Pero eso hace que la vivencia de Dios no solo se reduzca a esas 5 oraciones al día que dices, qué barbaridad, casi no les da tiempo de otra cosa, pero es que porque Dios está muy presente en el día a día de ellos, ¿no? Y eso, sí, admiro mucho. Pues aunque no se lo crean nuestros invitados, no tenemos tiempo para más. Imam, pastor, sacerdote, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido todos estos conocimientos. Aquí un ejemplo de ciudadana, que quiere ponerse en el lugar del creyente y también del no creyente. Y como siempre, en temas de actualidad, pues intentando acercarles la información de todo tipo hasta sus hogares. Gracias a nuestros invitados, gracias también a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Gabón.